Señores, de regreso, hechos y opiniones. Me he resistido por semanas a tocar la guerra Ucrania-Rusia. Y lo he hecho porque no quiero tomar partido propiamente dicho en una situación que me parece que hace falta más información y que hace falta ver que corra más agua debajo del puente para que las cosas aclaren un poco más. Sin embargo, me veo compelido a comentar algunas cosas hoy porque varias personas de nuestra audiencia han estado solicitándonos que hagamos alguna valoración respecto a una realidad tan dura como esta guerra que ha iniciado Rusia frente a Ucrania. Quiero poner en contexto los orígenes, a nuestro juicio, los orígenes de esta guerra. En 1991, o hasta 1991, así como existe el Tratado del Atlántico Norte, OTAN, que agrupa a las potencias del primer mundo de la parte occidental del mundo, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, Canadá, etc. Existía un contrapeso en Europa del Este que se llamaba el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia, mientras existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, repito, era el contrapeso de la OTAN. A la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también le acompañó la disolución del Pacto de Varsovia. Tanto el Pacto de Varsovia como el Pacto de la OTAN son pactos militares de estos dos polos para evitar agresión de un lado hacia el otro y o para, en caso de que una de las dos partes agrediera a la otra, en el colectivo defender a la parte agredida. Esa era un poco en síntesis la intención de lo que era el Pacto de Varsovia y lo que es el Pacto de la OTAN. Bueno, puesto el punto sobre el Pacto de Varsovia y de dónde surge todo esto, ojo, cuando hablo del Pacto de Varsovia y hablo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también digo que Ucrania era parte de ese engranaje. Era parte del Pacto de Varsovia, pero también era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Para poner un poco en contexto el asunto. Se disuelve el Pacto de Varsovia, se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y entre Rusia y el pacto y la OTAN hay un acuerdo explícito en el que se establece que la OTAN no intentará ganar territorio hacia la parte este del mundo, lo que era el Pacto de Varsovia y lo que es el área de influencia rusa, no intentará ganar terreno porque eso debilitaría sustancialmente a Rusia y su zona de influencia y además su seguridad nacional. La OTAN, con Estados Unidos y Europa a la cabeza, aunque aceptaron el planteamiento de Rusia, no digamos las condiciones, pero el planteamiento ruso, en la práctica han estado galvanizando desde 1991 en adelante todo lo que era el Pacto de Varsovia. Han estado conquistando países del antiguo pacto ruso o soviético para que ingresen a la OTAN. Eso ha puesto a Rusia en una situación de alerta porque los países que fueron, digamos, su anillo, sus aliados, de pronto empiezan a ser aliados de lo que se supone que es la contraparte, lo que se supone que es el territorio enemigo, en términos económicos, ya no en términos ideológicos. En el 2014, febrero de 2014, la OTAN empieza a estimular a Ucrania para que dos regiones ucranianas que se han considerado rusas, su idioma, su cultura, etc., y la mayoría de los pobladores de Donbass y el otro pueblo que lo voy a decir más adelante, se consideran, digamos, rusos y se han declarado provincias autónomas, en principio, de Ucrania. Ucrania ha estado permanentemente trabajando para
reconquistar su territorio y lo ha hecho a través de las armas. De hecho, se denunció en el 2014 el uso de fósforo blanco en el área de Donbass para, digamos, forzar, detener el proceso creciente de estas repúblicas autónomas a declarar, provincias autónomas a declararse repúblicas independientes, como era su propósito final. Esta realidad que ha venido del 1991 creciendo en la región, que se profundiza en el 2014 con una guerra no declarada o tratar de retomar el territorio en una guerra no declarada de parte de Ucrania respecto a Donbass y el otro país, la otra región autónoma que está al lado, fronteriza con Rusia. Y la conquista de Rusia, la recuperación o la toma, depende de cómo usted lo vea, de Rusia, de parte de Crimea, que era una zona que también estaba en el territorio ucraniano, pero que Rusia siempre lo consideró una parte de ello. La toma de Crimea más la rebeldía de estas dos provincias declaradas autónomas y hace recientemente declaradas repúblicas independientes, República Popular Independiente, ha ido generando una serie de dificultades en la zona que termina con lo que conocemos hoy. Esta situación por la que atraviesa esa región del mundo pudo preverse si tanto la OTAN como Ucrania hubiesen respetado las reglas básicas. Las quejas del presidente ucraniano de que la OTAN, y se refiere a Europa y Estados Unidos, estuvieron, digamos, empujándolo, atacándolo, para que él fuera la punta de lanza frente a Rusia, en su afán, en el afán de la OTAN casi indescriptible, por tomar influencia en esa zona en términos territoriales, políticos, ideológicos, etcétera, meten a Ucrania y a su actual presidente en una situación de casi empujarlo a una guerra con Rusia, y al final del camino lo dejan solo. A tal grado que el presidente, a raíz de los primeros bombardeos, el primero o segundo día, dijo que dejaron mucho que desear los miembros de la OTAN, fundamentalmente Estados Unidos y Europa, y que lo habían dejado solo. Bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, lo que ha hecho Rusia frente a Ucrania se justifica. Debió agotarse, seguir intentando los medios diplomáticos, agotar todo el proceso posible, todas las páginas y los diplomáticos que fuesen necesarios para evitar llegar a un bombardeo cruel como este. ¿Y por qué? Porque los soldados rusos, los soldados ucranianos, no han sido parte de la discusión, y la población de ambas naciones, parte de la discusión de estas situaciones geopolíticas que se han ido dando en la región, con influencia de la OTAN por un lado y con influencia de Rusia por el otro. Las personas que han sido víctimas de estos bombardeos criminales de parte de Rusia en Ucrania, que han quedado sin casas, al momento de producir este programa se dice que hay casi 1 millón o 1 millón de refugiados en los países vecinos. Esas personas víctimas de esta guerra no fueron los que discutieron si la extensión de la OTAN en la región era prudente o no. No fueron quienes, digámoslo así, se hicieron cómplices de los golpistas que hace unos años derribaron un gobierno legítimo en Ucrania para darle paso al actual presidente, que era, digamos, más manejable desde Occidente y desde la OTAN. Las víctimas, estas personas que hoy están huyendo de forma despavorida de la región, son eso, víctimas. Pero no queremos tampoco decir, no queremos dejar de decir que hay unos antecedentes políticos e históricos importantes que arrancan en 1991 y que ciertamente Rusia advirtió a la OTAN, advirtió a Estados Unidos más de una vez la necesidad de detener el proceso de colonizaje del área, de expansión de la OTAN en la zona,
y que a estas peticiones rusas no se le hizo el caso a tiempo, que se gestionó, que presentó proyectos, que presentó propuestas y que el Departamento de Estado norteamericano nunca las dio por válidas o siquiera las tomó en cuenta. Parece ser que subestimaron la capacidad de Rusia de ataque, pero realmente creemos que este ataque de Rusia ha sido despiadado y fuera de control. Fuera de control. Nuestra intención es que la diplomacia gane espacio. Nuestra intención es que se entienda el valor de la petición de Rusia con respecto a esta zona, que se entienda la importancia de que Ucrania se estabilice y que aquellas provincias rebeldes, digámoslo así, aquellas provincias autónomas de la zona de Ucrania, si entienden por plebiscito que deben declararse repúblicas independientes, pues que den el paso y que tanto Estados Unidos como la OTAN, Europa, saquen sus manos de este conflicto, pero que Rusia definitivamente dé un paso atrás y pare estos bombardeos crueles, criminales, que están destruyendo vidas que no han tenido nada que ver con la situación, la discusión geopolítica de esta región. Quiero agregarle finalmente con relación a este tema, vi en la rendición de cuentas del presidente Biden en el Congreso norteamericano la euforia de muchos congresistas con las banderas ucranianas y nos parece muy bien. La solidaridad norteamericana, del establishment norteamericano con Ucrania y nos parece bien. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cuándo esa solidaridad manifiesta con un país en situación de dificultad en este momento se hará palpable y concreta con un país en permanente dificultad como lo es Haití? Yo no recuerdo haber visto al Congreso norteamericano o a presidente norteamericano alguno preocupado de verdad por la suerte que corren los hermanos haitianos. La miseria de Haití, la pobreza de Haití, la falta de alimentos, la falta de trabajo, la falta de condiciones mínimas para sobrevivir, no es de una coyuntura, es eterna. Es eterna. Ellos deben tener los hermanos haitianos 150 años de miseria casi absoluta. Y yo no he visto al Congreso norteamericano o al Departamento de Estado preocupado por eso. ¿Es justo que se preocupe por Ucrania? Claro que lo es. ¿Es justo que se expresen en contra del bombardeo? Claro que lo es. ¿Pero acaso no tienes un compromiso en su región, en su zona de influencia inmediata, con un país como Haití, que está en un descalabro total? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y creo que ir a salvar, legítimo, ir a salvar acciones de buenas intenciones, en principio y entre comillas, a kilómetros, miles de kilómetros de distancia a otros pueblos, nos parece solidariamente correcto. Ahora, es un deber y es una obligación que los países de la región nuestra, Canadá, Estados Unidos, miren hacia Haití y lo hagan antes de que la miseria se trague ese hermano país. Lo hagan antes de que la pobreza termine con la condición mínima de vida de los niños y niñas de Haití. Así que, familia, no olvidemos que Haití está a espaldas nuestras y que nos necesita mucho más que los hermanos ucranianos, a quienes les deseamos suerte y esperamos que Rusia detenga ese ataque despiadado. Siga, hechos y opiniones.